Controlando las emociones. Capítulo 3. Sanidad de las heridas emocionales. Parte 2. En este capítulo investigaremos los pasos a los cuales el Espíritu Santo nos guía para sanar las emociones dañadas. La primera vez que tuve conciencia de estos pasos fue cuando el Espíritu Santo me guió a ellos para sanarme de los daños emocionales que había sufrido en mi niñez cuando había sido maltratada. Creo que le ayudarán también a usted conforme vaya en pos de la victoria sobre sus problemas emocionales y la restauración de su espíritu quebrantado. Paso 1. Enfréntese a la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 21, 32. Si usted ha de recibir sanidad para sus emociones, una de las primeras cosas que debe aprender es a enfrentarse a la verdad. De ninguna manera puede ser liberado si a propósito se rehúsa a reconocer la verdad. No puede pretender ni que estas cosas negativas no le hayan pasado, ni que no han ejercido influencia alguna sobre su vida y que sus reacciones actuales no se fundamentan en ellas. A menudo la persona que ha sufrido maltrato o alguna otra tragedia en su vida intenta actuar como si nunca le hubiera sucedido eso. Por ejemplo, supongamos que una joven se hizo un aborto o fue madre soltera y dio a su hijo en adopción. Esta experiencia traumática puede afectarla negativamente y dejarle cicatrices que se abrirán más tarde en la vida, debido a que ella desarrollará opiniones y actitudes acerca de sí misma a la luz de sus acciones. De igual manera, una persona que ha sufrido maltrato verbal o físico o sido víctima del abuso sexual puede desarrollar una autoimagen negativa bajo el concepto erróneo de que, si fue maltratada, debe haber sido porque había algo malo en ella o que de alguna manera se lo merecía. A raíz de mi propia experiencia, además de los años que llevo ministrando a otros, he concluido que los seres humanos somos increíblemente hábiles para construir muros y para sofocar y esconder las cosas en rincones oscuros y hacer de cuentas que jamás sucedió nada. Durante los 18 años de mi juventud que viví siendo maltratada en un ambiente abusivo, tuve que enfrentarme al hecho de que lo que me estaba sucediendo, de hecho, era real. Pero tan pronto salí al mundo y me alejé de esa situación, me comporté como si jamás hubiera pasado nada. De hecho, vivía una vida doble. Nunca lo mencioné a nadie lo que ocurría en mi vida personal. ¿A qué se debe que no queramos sacar esas cosas a la luz? Porque tenemos miedo de lo que la gente pueda llegar a pensar, de que se nos rechace, de que seamos mal interpretados, de perder el amor de nuestros seres queridos que pueden cambiar de opinión acerca de nosotros si supieran cómo somos realmente. Es maravilloso tener de amigo a Jesús porque no tenemos nada que esconderle. De todos modos, Él ya lo sabe todo. Siempre podemos ir donde Él y sabemos que siempre nos va a amar y a aceptar, a pesar de lo que hayamos sufrido y cómo hayamos reaccionado ante ese sufrimiento. Debemos recordar que Dios lo sabe todo. La Biblia dice que sabe aún las palabras de nuestra boca antes que las pronunciemos siquiera, Salmo 139, 1, 4. Cuando recién conocía al Señor, antes de aprender que era imposible esconderle algo, estaba orando y comencé a preguntarme si debía o no mencionarle algo que había en mi corazón. Mientras debatía conmigo misma, Dios me habló y me dijo: Joyce, yo ya estoy al tanto de todo. Bueno, pues, entonces ¿por qué mencionártelo si tú ya lo sabes? Le pregunté. ¿Saben por qué es necesario que compartamos con el Señor lo que ocurre en nuestro corazón y en nuestra vida? Porque Él quiere que lo saquemos a relucir. Forma parte del proceso de sanidad. Si está teniendo problemas en su vida en la actualidad, sea cuales fueren, entonces enfréntese a la verdad, y reconózcalo ante el Señor en oración. Pídale al Espíritu Santo que lo sane, y comenzará a guiarlo y a llevarlo por un proceso de sanidad. Paso 2. Confiese sus faltas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. Me parece que a la larga hay cabida para que compartamos con otra persona lo que ha ocurrido en nuestra vida. Poner en palabras y expresar a otra persona lo que nos pasa obra maravillas en uno mismo. Pero hay que ser sabio y dejar que sea el Espíritu Santo quien lo guíe. Escoja a alguien en quien pueda confiar. Asegúrese de que al compartir su carga, usted no la deposite sobre esa persona. Tampoco es necesario que se ponga a ahondar y a sacar a la superficie heridas antiguas que hace mucho que yacían enterradas y olvidadas.
Por ejemplo, si su abuelo abusó sexualmente de usted hace 40 años y ahora su abuela tiene 85 años de edad, no vaya a verla para decirle lo que ocurrió hace tantos años. No sería sabio hacerlo. A usted le ayudaría a romper con eso, pero a ella le caería la carga. También resulta importante ser sabio y equilibrado en estos asuntos. Si va a compartir sus problemas con alguien, deje que Dios le muestre a quién escoger como confidente. Escoja a un creyente maduro, alguien que no va a hundirse por el peso de la carga ni sufrir daños por lo que usted comparta, o que vaya a utilizarlo para hacerle daño a usted o hacerlo sentirse mal. Muchas veces cuando uno comparte al fin con alguien esas cosas que han estado tan escondidas durante años, uno siente un gran alivio, en especial cuando descubre que la persona con la cual las comparte lo acepta a uno y lo sigue amando, a pesar de ellas. Cuando finalmente tuve la valentía suficiente para compartir con alguien lo que me había ocurrido en mi niñez, temblaba violentamente cada vez que intentaba hablar al respecto. Sentía como si me diera un fuerte escalofrío. Se trataba de una reacción emocional a las cosas que llevaba escondidas en lo más recóndito de mi ser por tan largos años. El miedo me hacía temblar. Ahora, cuando hablo de mi pasado, es como si estuviera hablando de los problemas de otra persona. Debido a que he sido sanada y restaurada, mi pasado ya no me incomoda. Sé que soy una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Con frecuencias en las reuniones la gente se me acerca para compartir las cosas que les ocurrieron hace 20, 30, o aún hace 40 o 50 años atrás. A menudo lloran y sollozan al sacar a la luz esas verdades tan horribles. Creo que muchos de ellos son liberados totalmente al darse cuenta que pueden hablar de estas heridas y sin embargo, seguir siendo aceptados. Les digo, Dios le ama y acepta, y yo también le amo y acepto. Lo que le ocurrió a usted en su pasado no hará diferencia con sus amigos cristianos. Paso 3. Admítase la verdad a usted mismo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6. Dios quiere que nos enfrentemos a la verdad desde lo más íntimo de nuestro ser, y entonces, que la confesemos de la manera adecuada ante la persona idónea. A veces resulta que es uno mismo quien más tiene la necesidad de escucharla. Cuando las personas vienen donde mí para que les ayude con este aspecto, muchas veces les digo, mírese al espejo y confiésese a usted mismo el problema. A lo mejor su problema es que sus padres no le amaron de niño. ¿Cómo podría yo jamás decirle eso a otra persona? Se preguntará para sí. Puede hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en su interior. Creo que para poder seguir adelante, tenemos que enfrentarnos a los hechos. Si es verdad que sus padres no lo amaban, ni le demostraron cariño, necesita enfrentarse de una vez a la realidad. Necesita mirarse al espejo y decir, mis padres no me amaron, es más, quizás nunca lo hagan. Hay quienes pasan la vida entera intentando obtener algo que nunca podrán tener. Si usted ha permitido que el hecho de que sus padres no lo han amado haya arruinado su vida hasta ahora, no permita que le arruine el resto de su vida. Haga lo que el rey David hizo en el Salmo 27:1 y confiese para sí, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, con todo, Jehová me recogerá, me adoptará como hijo suyo. Sea cual fuera el problema que lo acosa, encárelo, piense en confesárselo a alguien de confianza, y entonces admítaselo a usted mismo en lo más recóndito de su ser. Supe de un médico que, por ciertas temporadas de su vida, abandonaba su práctica para convertirse en un mendigo callejero. Cuando luego de muchos años alguien al fin dio con la causa del problema de este doctor, salió a la luz que toda la vida había estado buscando que su padre le diera palabras de aprobación y lo aceptara, cosa que nunca hizo, pues el padre siempre lo rechazó. Había trabajado arduamente para llegar a ser médico, pensando que de esta manera lograría la aceptación que tanto anhelaba. Cuando no le funcionó, trabajó con mayor ahínco para desarrollar un exitoso consultorio pensando que, seguramente entonces su padre estaría orgulloso de él. Iba a ver a su padre, compartía sus logros y galardones, solo para ser rechazado nuevamente. Cuando intentamos por todos los medios lograr un objetivo y fracasamos, pasamos por temporadas durante las cuales sentimos una fatiga física, mental y emocional. Era durante estas temporadas que el doctor sufría un desequilibrio emocional y dejaba su exitoso consultorio para vivir en la calle como un pordiosero. Al enfrentarse a la verdad de que su padre tenía un problema y era incapaz de demostrar amor, el doctor fue restaurado a un estado de plenitud mental y emocional. Paso 4. Reciba el perdón y deje atrás su pecado.
Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. No importa cuál sea su problema ni cuán mal se sienta como resultado, Dios le ama. En Jesucristo Él le ha dado vida nueva. Le ha dado una nueva familia y nuevas amistades para amar, aceptar, apreciar y apoyarlo. Usted está bien, y va a salir adelante porque aquel que vive en su interior cuida y se interesa por usted. Es posible que tenga que mirarse a sí misma y confesar, me hice un aborto. Yo lo hice, Señor, y me maravilla el hecho que puedo mirarme a los ojos ahora, pero puedo hacerlo porque sé que, aunque cometí un acto indecible y tan errado, tú has hecho alejar mi pecado de mí cuanto está lejos el oriente del occidente. A pesar de lo que hayamos hecho, tenemos que experimentar una revelación más profunda de lo que Dios quiere decir al declarar: no me acordaré más de su pecado. Una vez que hayamos confesado nuestros pecados y le hayamos pedido perdón a Dios, si continuamos haciendo mención de ellos cada vez que oramos, le recordamos aquello de lo cual Él prometió que olvidaría. Algo que ha alejado de nosotros cuanto está lejos el oriente del occidente, Salmo 103:12. Luego de confesarle a Dios sus pecados y haberle pedido que se los perdone, no solo le ha perdonado, sino que hasta se ha olvidado de ellos. Usted debe hacer otro tanto. Deje de autocastigarse por algo que ya dejó de existir. Paso 5. Reconozca que ahora es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. En mi pasado cometí muchos actos de los cuales estoy avergonzada. Por ejemplo, cuando era niña era una ladrona cualquiera. Hurtaba todo lo que podía. Es horrible, pero, claro está, ahora no robo y por eso no me hago la vida imposible por lo que solía hacer. Creo que la razón por la cual me robaba cosas era porque me maltrataban y robar me hacía sentir que tenía cierto control, en vez de siempre ser controlada por la situación y por los demás. También durante una época de mi vida fui camarera en una cantina, pero ahora sirvo un vino nuevo y no me preocupo de mi comportamiento pasado. Como ve, es un poderoso testimonio poder admitir lo que éramos en el pasado, pero al mismo tiempo testificar que nuestro hombre viejo, la persona que antes éramos, ha muerto y que somos una nueva persona en Cristo. La Biblia dice que el hombre viejo murió y fue enterrado, pero ahora ha resucitado a una vida nueva, para que usted y yo podamos sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:5-6. ¿Por qué entonces debo yo sentirme avergonzada al admitir algo que sucedió en mi vida anterior? No me causa problema alguno hablar de alguien que ya ha muerto. Si usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo y lo viejo ha pasado, tenemos que dejarlo atrás. No importa lo que haya vivido usted en el pasado, ni cómo lo hayan tratado, debería sentirse en la entera libertad de mirar a cualquiera y decir: así era yo, y esto es lo que hice, pero gracias a Dios, soy una nueva criatura en Cristo. Ya no soy así. Es increíble el cambio que Dios ha traído a mi vida. Paso 6. Responsabilícese personalmente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:9-10. Algunas personas están atrapadas porque se niegan a reconocer la verdad, por miedo a lo que podría ocurrir si los demás se enteran. Pero siempre y cuando nieguen el pasado, nunca serán libres. Nadie puede ser liberado de un problema hasta que esté dispuesto a admitir que existe. Un alcohólico, un drogadicto o cualquiera que haya perdido el dominio sobre su ser está destinado a sufrir hasta que logre confesar: tengo un problema y necesito ayuda para vencerlo. En vez de asumir la responsabilidad propia de nuestro problema, por lo general lo que hacemos es culpar a los demás. No estar dispuesto a encarar y a aceptar responsabilidad es ser inmaduro. He aprendido mucho de nuestro hijo más pequeño. Es tan dulce y yo estoy tan agradecida de que Dios nos lo encargó a nosotros. Me mantiene joven y alerta. Aunque Danny ahora es nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, cuando era niño actuaba completamente en la carne. Evidencia de ello era que nunca quería asumir la responsabilidad de su mal comportamiento. No importa lo que sucediera, la culpa nunca la tenía Danny. Una vez viajaba con él en la furgoneta y miré atrás para ver qué estaba haciendo. Toda la parte de atrás estaba llena de porquerías. Migas y bolsitas de papas fritas, una lata aplastada de Coca-Cola y toda clase de basura. Dije: Danny, qué barbaridad, hazme el favor de limpiar ese reguero que tienes ahí. No es culpa mía. Gritó. Ah, ¿no?
¿Y entonces, de quién es? Le pregunté. No soy yo quien va sentada atrás. Bueno, fue papá quien metió la lata y las papitas. Explicó. Aunque había sido él quien había tomado lo que se le había dado y lo había desparramado por todos lados, la culpa no era de él, sino de su papá, por haberle dado esas cosas. Por eso pudo sacarse de encima la responsabilidad y pasársela a otro. Todos nos comportamos de igual manera en nuestra vida. Hace un tiempo había aumentado de peso sin darme cuenta. Cuando me vestía me quejaba con mi marido de la señora que me ayudaba con el lavado de la ropa. ¿Pero qué es lo que está haciendo con mi ropa? Exclamaba. La está arruinando, está encogiéndomela toda. Le dije que no la pusiera en el secador automático, sino que la enviara a la tintorería. Si se trataba de una ropa que sí había sido enviada a la tintorería, entonces decía, ¿pero qué le pasa a esa gente, que me encoge de tal manera la ropa? Le estaba echando la culpa a los demás de que la ropa no me sentara bien. Seguí insistiendo hasta el día en que me subí a la báscula y vi que había aumentado de peso. De golpe me di cuenta, no era que la ropa se estaba encogiendo, era yo que estaba aumentando. Tuve que decirme a mí misma, Joyce, has engordado porque estás comiendo demasiado. Al igual que tuve que hacer frente a la verdad y aceptar la responsabilidad por mis acciones en esa situación, cada uno de nosotros tiene que encarar la verdad acerca de sí mismo y asumir la responsabilidad por nuestros problemas y por resolverlos. Aunque los problemas nos hayan acontecido por algo que nos fue hecho en contra de nuestra voluntad, no tenemos excusa alguna para permitir que permanezcan ni que crezcan hasta dominar nuestra vida entera. Es posible que las experiencias que tuvimos en nuestro pasado nos hayan formado en lo que somos hoy, pero no tenemos por qué quedarnos así. Podemos tomar la iniciativa y empezar a tomar pasos para cambiar. Paso 7. Siga el espíritu de verdad. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Como hemos visto, para ser sanados tenemos que enfrentarnos a la verdad, a la realidad, y reconocer la situación en la cual nos encontramos. Tenemos que dejar de culpar a los demás por todo lo que anda mal en nosotros. Intentar echarle la culpa al pasado por cómo somos en la actualidad ni siquiera es saludable. Solía tener problemas para llevarme bien con las personas, y estaba segura de que se debía a la forma en la que me habían tratado cuando era joven. Pero cuando empecé a pedirle al Señor que me sanara, comenzó a revelarme la verdad respecto a mí y a mi situación. Una de las cosas que me reveló fue que cada vez que el Espíritu Santo me mostraba algo acerca de mí misma que no me gustaba, mi reacción inmediata era siempre, sí, pero... El Señor me mostró que la excusa cubre la raíz del problema para que nunca pueda ser expuesto y, por ende, resulta imposible liberar a la persona. Cuando alguien lo corrige, hace usted lo que solía hacer yo, y da una excusa, o se enfrenta usted a la realidad y admite que hizo mal. Confesar que estamos equivocados es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Una vez mi esposo volvió tarde a casa después de jugar al golf, aunque había prometido estar de vuelta para la hora de la cena. Para cuando llegó, ya yo había preparado detalladamente el sermón que le iba a dar. De inmediato me le enfrenté, diciéndole que si iba a llegar tarde, debería llamarme y dejármelo saber. Estaba preparada para soltarle toda una sarta de palabras cuando me miró y me dijo: tienes toda la razón. Me echó a perder el argumento completamente. Entonces añadió: voy a orar y pedirle a Dios que me ayude a no hacerlo más. No me quedaba palabra por decir. Al él decir la verdad evitó que entráramos en una pelea más grande. Mas sin embargo, cuando Dios intenta decirnos que estamos haciendo algo mal, se nos hace en extremo difícil responder: Señor, tienes toda la razón. No tengo excusa alguna. Te pido que me perdones y me ayudes a sobreponerme a esta falta. Creo que ese tipo de franqueza en nuestra relación con Dios y con los demás evita que el enemigo haga de las suyas en nuestra vida. Pienso que Satanás no sabe qué hacer con ese tipo de verdad sincera, igual que yo no supe qué hacer luego de que Dave me hablara de esa manera. La verdad pone fin al reinado de Satanás. La sanidad interior versus la sanidad emocional. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 16 minutos, 17 segundos. En Juan 16, 13 Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Aquí en este pasaje nos dice que este Espíritu ha sido enviado para morar en cada uno de nosotros. Si el Espíritu de verdad vive dentro nuestro, ¿en qué consiste entonces su función primordial?
según Jesús, es la de guiarnos a toda verdad. Hay una enseñanza dentro de la Iglesia de la cual siento que debo advertirles, aunque muchos creyentes no estarán de acuerdo con mi punto de vista. Me refiero a la sanidad interior. Estoy a favor de la sanidad interior, pero prefiero llamarla sanidad emocional para separarla de lo que se está enseñando y practicando en algunos círculos cristianos en la actualidad. Considero que la motivación del mensaje de sanidad interior es correcta. Los que la enseñan y la practican quieren ayudar a las personas, pero, sinceramente, soy de la opinión que algunas de sus técnicas son muy peligrosas. La sanidad interior es un método que se utiliza para sanar las heridas del pasado. La mayoría de las veces es muy eficaz, pero tenemos que darnos cuenta que de vez en cuando funcionan métodos que no vienen de Dios. Permítame mencionarle una ilustración. Tenía una amiga mía que hacía meditación trascendental cuando fue salva. Fue donde su pastor porque tenía dudas al respecto y él le dijo que no veía problema alguno y añadió, si funciona, déjamelo saber. Esta mujer iba en pos de la paz, así que estaba abierta a cualquier cosa que la ayudara a lograr. Conforme se fue adentrando en este movimiento, aprendió que hay que utilizar una meditación oriental donde hay que repetir una mantra, que es una encantación o invocación mística según el hinduismo. Según ella y los otros partícipes se sentaban a meditar, repitiendo esta invocación o encantación, empezaban a entrar en un trance. Se suponía que con el tiempo progresaran hasta el punto en que se les aparecieran seres místicos o guías espirituales que les darían instrucciones y los guiarían. Debido a que ya era salva, mi amiga pensó que si este método era espiritualmente razonable, seguiría siendo eficaz si ella reemplazaba su mantra con el nombre de Jesús. Así que entró en el trance y comenzó a repetir el nombre Jesús. De repente un espíritu le pegó tan fuerte que la tiró de un lado de la sala al otro, y enseguida se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Rápidamente cortó todos sus vínculos con ese movimiento y regresó a su iglesia cristiana. Fue muy sincera en buscar la paz, pero sinceramente equivocada en el método con el cual intentaba conseguirla. Otra amistad tuvo una experiencia similar mientras experimentaba con un sistema popular de control mental que goza de una amplia aceptación. Todo este tipo de método autodenominado sanidad o ilustración interior están fuera de la Iglesia de Jesucristo y deben evitarse a toda costa. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Qué tiene de malo visualizar sanidad, consuelo, perdón y restauración? Sí, suena muy bonito. Parece como si cayera dentro del marco filosófico de la Iglesia. Es por eso que hay tantos que participan de esos movimientos a causa de su desesperación. ¿No se detienen un momento para pensar está acorde con la Escritura? La realidad es que ninguno de estos sistemas o métodos se encuentran para nada en la palabra de Dios. El error principal que veo es el papel tan importante que desempeñan en estos métodos la visualización o la imaginación. En calidad de cristianos, es Jesús quien debe siempre asumir el papel más importante en todo cuanto hacemos, y no figuras místicas provenientes de la imaginación y del ocultismo. Otro error que quiero traer a colación en cuanto a este tipo de sanidad interior es el hecho de que es la persona y no el Espíritu Santo quien da inicio a la sanidad. En algunos de estos métodos es la persona quien tiene que entrar en algún tipo de estado en la meditación donde limpia la mente y comienza a visualizar, retrocediendo en el tiempo al momento en el cual resultó herida emocionalmente. A veces estas progresiones retroactivas llegan hasta el estado de gestación en el útero materno, o al momento mismo del alumbramiento. Se le indica al que participa que debe volver a vivir en su mente el momento en el cual resultó herido emocionalmente, visualizando que Jesús entra a la situación y trae sanidad a ese evento traumático. El único problema está en que, en mi opinión, el Jesús que se presenta en el lugar de los hechos en esos casos es sencillamente producto de la imaginación de la persona y no el verdadero Jesús del cual habla la Biblia. Hace poco leí la biografía de un hombre que pensaba que Jesús se le aparecía. Tuvo 3 visiones de quien él creía ser Jesús. La figura que él vio en estas visiones estaba rodeado por una gran luz que producía en él un sentimiento de paz y bienestar temporeros. Entonces la figura comenzó a hablarle y a darle directivas e instrucciones. Una de las cosas que este hombre de hecho fue forzado a hacer, fue de ir a la playa a testificar a los demás. La voz claramente le indicó que esto era algo que tenía que hacer, le gustara o no, y tenía que hacerlo de inmediato. Si este hombre tuviera conocimiento de la palabra de Dios se hubiera dado cuenta al momento de que el encuentro que estaba teniendo no era con Dios. Dios no fuerza a sus hijos a que hagan nada. Ellos guían mediante su Espíritu Santo, pero siempre lo hace de una manera suave y tierna.
A nadie se le coacciona para forzarlo a hacer algo, como si de ello dependiera su salvación. ¿Sanidad o engaño? He recibido del Señor Jesucristo una sanidad verdaderamente increíble. Pero para recibir esa sanidad no tuve que pasar por ningún método ni técnica prescrito ni practicado por el popular movimiento de sanidad interior. Solo permití que el Espíritu Santo me guiara. Si usted ora y le pide a Dios que le ayude a ser sanado en sus emociones, Él mismo será quien lo guiará. Él tiene para cada uno un plan hecho a la medida, y siempre estará acorde a la Escritura. Por ejemplo, hace unos años atrás estaba orando que el Señor sanara mi vida angustiada. Durante esta temporada de oración, vino a nuestra iglesia una señora y compartió su testimonio. Su trasfondo y experiencia eran casi idénticas a la mía. Mi esposo lo reconoció y me aconsejó que comprara el libro que ella había escrito sobre el tema. Así lo hice, y comencé a leer. Esta señora, que hoy está en el ministerio, comenzó a revivir algunos de los eventos que habían tenido lugar en su vida. De repente comencé a tener recuerdos. Me di cuenta que era el Espíritu Santo quien estaba trayendo a mi mente esas escenas de mi vida para ayudarme a lidiar con ellas y recibir sanidad. Es de esta manera que funciona la verdadera sanidad emocional. Es iniciada por el Espíritu Santo, no por algo que evoca o hace aparecer la persona que busca ayuda. Si usted necesita sanidad emocional, no intente evocar ni hacer aparecer algo que le haga sentirse mejor. Vaya al Señor y pídale que lo guíe por medio del Espíritu Santo por los caminos que debe andar. Entonces, prepárese para hacerle frente a lo que Él quiere que encare para que sea restaurado plenamente. No permita que nadie le convenza de sacar a la luz cosas de su pasado con las cuales quizás no esté preparado para enfrentarse todavía. Hacerlo puede tener consecuencias devastadoras. Uno de los aspectos más dulces del Espíritu Santo es que nos guía paso por paso. Sabe cuando estamos preparados y listos para enfrentarnos a ciertas cosas. Cuando es Dios mismo quien nos trae cara a cara con ciertas duras realidades de la vida, sabemos que es el momento indicado para hacerle frente a esas dolorosas heridas. Recuerde que la revelación espiritual viene de Dios, no del hombre. Cuídese de los supuestos espíritus guías. Satanás trata de pervertir la obra del Espíritu Santo ofreciendo imitaciones engañosas para alejar a las personas de un verdadero encuentro espiritual. Tenga mucho cuidado a quién y a qué sigue. Ore y pídale al Señor que lo guarde de todo engaño. Hoy en día hay mucha basura espiritual que suena muy buena y parece hacerlo sentir tan bien a uno. Asegúrese de que lo que está siguiendo esté fundamentado en la palabra de Dios y sea iniciado por su Espíritu Santo. Cuando usted abre su espíritu para recibir guianza e instrucción, asegúrese de que lo abre al Espíritu de Dios y no a un impostor. ¿Cómo abrirle la puerta de Dios? Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1, 5, 6. Ese es un gran pasaje de la Escritura porque demuestra que si uno asume la responsabilidad que le corresponde según su situación y su persona, en vez de culpar a otro, toma el primer paso hacia recibir su sanidad. Muy a menudo lo que uno intenta esconder en lo más recóndito de su ser se torna en tinieblas en nuestro interior. Mas este pasaje nos indica que en Dios no existe tiniebla alguna. Así que cuando permitimos que Él ocupe plenamente el corazón y la mente, no habrá tinieblas en ellos. Me llena de alegría saber que Dios ocupa cada recámara de mi corazón, pues así yo estoy llena de su luz. Que yo sepa, no existe lugar alguno en mi corazón que bloquee a Dios ni a la luz que entra con su presencia. Una de las señales más comunes de que andamos en la luz del Evangelio es que gozamos de buenas relaciones con todas las personas con las cuales entramos en contacto en nuestra vida diaria, inclusive nuestro cónyuge y nuestros hijos. Realmente puedo decir que yo sepa, en este momento no tengo ningún problema grave con nadie. Y no es debido a que todos ellos hayan cambiado. La razón se debe a que yo le he dado cabido al Señor en esos lugares tenebrosos y recónditos de mi corazón, para que Él los llenara con su luz admirable. Yo misma abrí la puerta a la luz sondeante y santificadora del Espíritu Santo de Dios. El resultado es que, mientras que antes vivía y andaba en tinieblas, temor y miseria, ahora vivo y ando en luz, paz y gozo. Cuando vivía una vida doble y era una persona por dentro, y otra por fuera, tenía que usar máscaras y ser una falsa. Tenía que presentar una fachada y jugar jueguitos. Qué alivio saber que ahora puedo acercarme a Dios, y a mi familia, y al mundo entero, sabiendo que tengo paz conmigo misma y con los demás.
Ya no tengo que vivir temiendo a lo que pueda alguien llegar a pensar de mí, porque le he abierto mi corazón al Espíritu Santo de Dios, y Él ha iluminado los lugares más oscuros de mi ser, para que yo pueda vivir en libertad. Usted podrá declarar lo mismo si le abre su corazón a Dios y permite que colme todo su ser con su espíritu. La nariz sí se da cuenta. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. Me encanta la última parte de este versículo porque dice que la sangre de Jesús nos limpia del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Permita que le dé un ejemplo de cómo se pone por obra en la vida diaria. Si en su refrigerador hay algo podrido, usted se dará cuenta de ello cada vez que abra la puerta porque le llegará el olor. Quizás usted no sepa exactamente qué es ni dónde está, pero sabe a ciencia cierta que está ahí adentro. Opino que la vida es similar. Si hay algo podrido en nosotros, los que entran en contacto cercano con nosotros lo van a percibir, sea que sepan o no qué es ni por qué está allí. Lo olerán o lo sentirán. En 2 de Corintios 2, 15, el apóstol Pablo nos dice que, en calidad de creyentes, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Desgraciadamente, también funciona a la inversa. Cuando hay algo dentro nuestro que ha estado encerrado y como consecuencia se pudre, da un aroma totalmente distinto que todos pueden detectar. Es por eso que tenemos que abrir nuestras puertas y permitirle al Espíritu Santo que entre y limpie nuestro corazón y quite de nosotros lo que causa mal olor. Cuando nos abrimos al Señor y permitimos que comience a limpiar y a sanar nuestro interior, nos daremos cuenta de que cada vez mejora nuestra relación con los que nos rodean. No sucede de la noche a la mañana, se trata de un proceso. Pero comenzará a tomar lugar paso por paso. ¿Cómo llegar a la raíz del problema? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8, 9. En este pasaje vemos que nunca podremos dar con la solución a nuestros problemas y pecados hasta que estemos dispuestos a confesar que tenemos problemas con el pecado y permitamos que el Señor nos limpie. Hacer un inventario espiritual de nosotros mismos para descubrir la raíz de nuestro pecado forma parte del proceso. Cuando usted está teniendo problemas emocionales, una de las cosas que le aconsejo es que se dé cuenta que el problema no estriba en las emociones que está sintiendo, sino en la manifestación de las mismas. Lo que usted tiene que hacer es, no solo lidiar con los síntomas, o sea, las emociones, sino dar con la raíz del problema, la causa de que se sienta de esa manera. Por lo general prestamos demasiada atención a los sentimientos. Decimos cosas como, siento que a nadie le importo. Siento que los demás no me comprenden. Siento que los demás no me prestan la atención que me merezco. Esos pensamientos y esas declaraciones comprueban que nos estamos dejando dominar por las emociones, en vez de lo que realmente está sucediendo en nuestra vida. Permita que le dé una ilustración. Digamos que una señora siente que su marido no le presta la atención suficiente. Así que ora y le pide a Dios que haga que su marido se vuelva más atento con ella. Cuando no recibe respuesta a sus oraciones, intenta lograrlo por sí misma. Se queja y le reclama al marido, no me estás prestando atención. Ya no te importo ni yo ni mis sentimientos. La verdad es que no importa cuánta atención le preste su marido, ni ninguna otra persona, ella jamás quedará satisfecha. ¿Por qué? Porque está intentando recibir de los demás lo que únicamente Dios puede darle. Está intentando edificar su autoestima en base a la reacción y las opiniones de los demás, en vez de basarse en el valor que ella tiene ante los ojos de Dios. Es posible que el problema parezca ser que no es amada ni apreciada, pero la raíz del problema está en que se siente de esa manera porque la anularon emocionalmente cuando era niña. Como resultado, ahora que es adulta, exige más de los demás de lo que están preparados a brindarle o pueden darle. Si no se da cuenta de lo que está ocurriendo y hace algo al respecto, terminará por no tener relación alguna. A menos que vaya a la raíz del problema y lo resuelva, se pasará la vida entera culpando a los demás, quejándose de que el problema es culpa de ellos porque no son lo suficientemente sensibles con ella y porque no la aprecian como debieran hacerlo. Ella está prestándole atención a sus sentimientos y a sus emociones, en vez de llegar a la raíz del problema y descubrir qué es lo que realmente hace que se sienta de esa manera. He aquí otro ejemplo tomado de mi propia vida. Cuando estaba teniendo tantos problemas emocionales, solía explotar y tenía arranques si las cosas no iban como yo quería.
Podía estar en la cocina trabajando tranquila, pero si mis hijos entraban por atrás con un portazo, me convertía en otra. Me molestaba y les pegaba unos cuantos gritos. Entonces oraba y decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? Mas como estaba segura de que el problema no estaba en mí, lo que realmente preguntaba era, ¿qué es lo que le pasa a estos? Estaba profundamente convencida de que si los demás no se comportaban como lo hacían, yo no reaccionaría como lo hacía. Pero la verdad es que era yo quien estaba mal. Si uno de mis hijos entraba por la puerta y se tropezaba en el umbral y caía al piso, en vez de decir, ¡ay, chiquillo, te hiciste daño! Le gritaba, oye, ¿ya a ti qué es lo que te pasa que ni siquiera puedes entrar a la casa sin hacer lío? Dios mío. ¿Es que tengo que enseñarte otra vez a caminar, grandulón? De continuo culpaba de mis sentimientos a los demás o a las circunstancias. Un día, a media oración, Señor, ¿qué es lo que me pasa? Dios me mostró lo que me pasaba, y esta revelación cambió mi vida. El Señor me habló y me dijo, te pasas la vida haciendo todo lo que piensas que debes hacer para ser una buena esposa, madre y cristiana, pero la realidad es que adentro te sientes culpable y todo te condena, desde no orar lo suficiente hasta sentirte responsable de las cosas que te ocurrieron en el uno pasado. Entonces añadió, esos sentimientos te causan presión interna. Debido a que la pasas sola en casa la mayor parte del tiempo, no tienes a nadie con quien puedas ventilar tus sentimientos, así te vuelves en una olla de presión. La primera vez que sucede algo que te sobrecarga el sistema, explotas. Quizás eso es lo que está sucediendo con usted. Al igual que yo, es posible que su presión interna vaya en aumento debido a que tiene sentimientos y emociones sin resolver, y que cada vez que sucede algo que a usted no le gusta, explota. Al igual que yo, es posible que ni siquiera sepa qué es lo que lo hace reaccionar de esa manera. He leído estudios médicos que indican que el 75% de las enfermedades físicas son de origen emocional. Y uno de los mayores problemas emocionales del cual sufren las personas es el sentimiento de culpa. Hay muchos que se autocastigan con la enfermedad. Rehúsan relajarse y gozar de la vida porque, después de todo, no merecen pasarla bien. Así que viven en un interminable remordimiento y pesar. Este tipo de tensión enferma a las personas. Si acabo de describirlo a usted, la única solución es clamar al Espíritu Santo que lo ayude a llegar a la raíz del problema que lo hace sentirse tan miserablemente. Solo Él sabe cómo ayudarle. Me recuerdo de una anécdota acerca de Henry Ford. Un día una maquinaria muy importante en su fábrica de autos sufrió un desperfecto y no funcionaba bien, así que llamó a un amigo suyo de nombre Steinmetz, quien era un verdadero genio en cosas de mecánica. Su cuerpo era deforme, pero era un fenómeno. Cuando Ford vio que nadie más lograba reparar la máquina que tanto les hacía falta, Ford mandó llamar a Steinmetz, quien jugó unos 10 minutos con la máquina y enseguida la hizo volver a funcionar. Los dos amigos se regocijaron, y Steinmetz partió. Unos días después Ford recibió una factura de Steinmetz por $10.000 americanos. De inmediato telefoneó a su amigo para quejarse, ¿no te parece un poco elevado el monto? $10.000 es mucho dinero para pagarle a alguien que pasó unos 10 minutos reajustando una máquina. Steinmetz contestó muy tranquilo, bueno, $10 de la factura los cobro por los 10 minutos que me tomó la reparación, los otros $9.990 los cobro por saber dónde hacer el reajuste. La razón por la cual el Espíritu Santo es de un valor incalculable en este tipo de sanidad es debido a que es el único que sabe dónde hacer el reajuste. El Espíritu Santo es el único que lo conoce mejor de lo que se conoce usted mismo. No solo sabe qué anda mal, sino qué y cómo hacer al respecto. Lo mejor que puede hacer para solucionar su problema es llamarlo a que venga a hacerse cargo del problema y permitir que sea él quien haga los reajustes necesarios. Conforme obre, sea usted paciente. Recuerde, la sanidad emocional es un proceso y toma tiempo. ¿Lastimoso o poderoso? Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8, 9. Si desea recibir sanidad emocional y salir adelante en la vida, va a tener que dejar a un lado el tenerse lástima a sí mismo. Estoy tan convencida de esta verdad, que iré tan lejos como para plantearle la pregunta que me hiciera Dios a mí hace varios años. Joyce, ¿puedes ser lastimosa o puedes ser poderosa? ¿Cuál de las dos cosas quieres ser? También le plantearé otras preguntas adicionales por el mismo lineamiento. La primera es, ¿siente usted pena o lástima de sí mismo? Responda honestamente.
No haga lo que yo, que solía responder, ese primero, pero. Dios me ha mostrado que tenerse lástima a uno mismo es como una muralla que le impide a uno avanzar en la vida. En mi propia vida tuve que aprender que todos tenemos problemas. Solo porque fui maltratada de niña no hace que mi caso sea especial. Al igual que los demás, tengo que asumir la responsabilidad de mi propia sanidad y restauración, igual que debe hacerlo usted. Tenemos que cooperar con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mi próxima pregunta ¿es usted un resentido? Por años me la pasé siendo una resentida porque lo que me ocurrió no fue justo. No le debió haber ocurrido ni siquiera a un perro, así que yo me merezco. Es difícil para la naturaleza carnal admitir que nuestros problemas especiales no nos convierten en casos especiales dignos de especial atención. Ante Dios, todos somos especiales, pero todos han sido lastimados o maltratados de una forma u otra. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de nuestro propio comportamiento y evitar culpar al pasado a los que nos hicieron daño. La Biblia dice que el que se sume en sentir pena de sí mismo se torna en blanco fácil del diablo, que busca a quien devorar. Si uno no quiere que el diablo lo devore, entonces tiene que resistirse a sentir lástima de sí mismo, culpar a los demás, o a ser un resentido. Si seguimos el camino de Dios, experimentaremos su victoria. Ese es el mensaje que el Señor intentaba hacerme llegar cuando me preguntó si quería ser lastimosa o poderosa. Lo que me estaba diciendo en aquel entonces, y lo que le dice a usted ahora, es, puede que tengas razón para sentir lástima de usted mismo, pero no tiene derecho a sentirse así porque yo estoy dispuesto a sanar su vida. Yo lo libraré de todo lo que Satanás ha intentado hacerle, y lo usaré para su bien y para mi gloria. Todas las heridas y lastimaduras que ha sufrido, aún las cosas que usted mismo ha hecho para hacerse mal a usted mismo, el Señor puede convertirlo en la herramienta de la cual se servirá para ministrar a otros que sufren. El sanador herido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda Corintios 1, 3, 4. El mejor sanador es con frecuencia el sanador herido, debido a que sabe a lo que se enfrenta porque lo ha sufrido en carne propia. Eso es lo que expresaba Pablo en este pasaje de su epístola a la iglesia en Corintio. Si usted ha pasado por tiempos difíciles en la vida, va a tener aún mayor éxito al ministrar a los que estén pasando por el mismo tipo de sufrimiento en sus vidas. Eso no quiere decir que los que nunca han pasado penurias ni sufrido dolor no puedan ser usados por el Señor. Algunos de los más grandes y poderosos ministros que conozco han vivido vidas casi perfectas. Pero el solo hecho de que usted y yo hayamos sufrido no quiere decir que ello no nos permita ministrar exitosamente. Estoy escribiendo este libro para ayudarlo a usted a darse cuenta de que aunque usted las haya pasado difíciles en la vida, Dios puede usar esas experiencias para su gloria, si es que usted se lo permite. Si todavía me encontrara en el lugar de partida, sintiendo lástima de mí misma, no sería útil ni a mí misma ni a nadie más. De hecho, es posible que el diablo hubiera hecho conmigo lo que hubiera querido. Mas, debido a que el Señor me dio la gracia necesaria para que pudiera dejar atrás ese sentimiento y pudiera aceptar el reto de vivir para Él, ahora puedo ayudar a cientos de miles de personas. Para mí el mayor testimonio del mundo es poder decir, Dios tomó lo que Satanás intentó usar para destruirme, y Él lo usó para su gloria y para beneficio de los demás en el reino. Solo Dios es capaz de lograr tal cosa. No importa dónde se encuentre usted hoy, o por qué situación esté pasando, Dios puede cambiar su situación y servirse de ella para extender su reino y colmar de bendiciones a usted y a muchos otros. ¿Compasión o lástima? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. En la Biblia la palabra lástima siempre quiere decir compasión, algo que mueve a una persona a actuar a beneficio de otra. En las Escrituras la lástima y la compasión no se usan nunca para referirse a sentir pena por uno mismo debido a lo que uno esté pasando. De hecho, en ese sentido, tener pena de uno mismo formaría parte de la lista de las obras de carne que se encuentra en Gálatas 5, 19, 21.
Cuando el Señor primero me reveló este hecho, lo busqué para asegurarme de que había escuchado bien. Pero no lo pude encontrar allí, así que busqué en otra traducción. Cuando aún así no lograba encontrarlo, el Señor me habló y me dijo, se trata de la idolatría. Es verdad. Cuando nos volcamos hacia nosotros mismos y lloramos porque nos tenemos lástima, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocándonos en el centro de todas las cosas y sentimos pena de nosotros mismos porque todas las cosas dentro de la creación de Dios no van como nosotros queremos. La verdadera lástima o la compasión nos lleva a actuar en beneficio de los demás, pero la lástima de uno mismo o la idolatría nos arrastra a las profundidades de la depresión y de la falta de esperanza. ¿Recuerda usted lo que hicieron Pablo y Silas cuando se encontraron encadenados en la prisión filipense por haber intentado hacer un bien a los demás? En vez de sentir pena de sí mismos, comenzaron a cantar y a alabar y a regocijarse en el Señor. Como resultado, el carcelero vino al arrepentimiento y a la salvación. Cada vez que uno se enfrenta a una prueba o a un problema, tiene una opción. O uno se tiene lástima o puede alzar la cabeza y confiar que el Señor lo guiará a la victoria, al igual que hizo con Pablo y Silas. En sus manos queda cuál de las opciones escoger. Siga adelante en la vida. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Lo voy a él, mas él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12, 16, 23. ¿Qué era lo que David estaba diciendo en este pasaje? Estaba diciendo: cuando mi hijo estaba enfermo, hice todo lo posible por salvarle la vida. Ahora que ha muerto, no hay nada más que pueda hacer. ¿Por qué sentarme y lamentarme por algo que no puedo cambiar? Es mucho mejor para mí si me levanto y sigo adelante con mi vida. Es eso lo que el Señor nos alienta a que hagamos hoy. Él está diciéndonos que tenemos que dejar de lamentarnos por lo que ha ocurrido en el pasado y tomemos la decisión firme de que vamos a vivir hoy, y todos los días de nuestra vida. Nos está diciendo que no arruinemos el tiempo que nos queda lamentándonos por el tiempo que hemos perdido. Ahora, obviamente, cuando uno pierde a un ser querido, hay un tiempo de duelo cuando uno está de luto, pero si permitimos que se extienda demasiado ese tiempo, entonces se toma nocivo. Hágase una promesa en este instante que de ahora en adelante no va a malgastar ni un segundo más de su precioso tiempo sintiendo lástima por sí mismo y por las cosas que no puede cambiar. En vez, prométase que va a vivir cada día a cabalidad, esperando ansiosamente lo que Dios tiene para usted según usted lo sigue, un paso a la vez. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.